Ya está transmitiendo. Perfecto. Muy bien. Pues muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que para nosotros es muy importante dentro del Centro para el Futuro de las Ciudades. También lo hacemos con Área 9 y con otras organizaciones que ahorita también se presentarán. Y dentro del tema de las ciudades, pues sin duda uno de los temas que más nos interesa son precisamente los temas de género, los temas de violencia, de discriminación. Y también, pues recordarnos que este 25 de noviembre, de acuerdo a la ONU, a las Naciones Unidas, es precisamente el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y para eso es que me permití invitar esta noche, pues a tres destacadas exponentes de este tema, a Julieta Lujambio, que es periodista, conductora de radio y televisión, a Mariana Gabarrot, profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y de Educación del Tecnológico de Monterrey, compañera del TEC, y a Silvia Sánchez, que es una conocidísima publicista, que también a mí en lo personal me ha dado la oportunidad de entrar en algunas de estas reuniones para hablar precisamente de este tema. Y los temas de hoy son precisamente, por un lado, primero, y se me permiten presentar en este orden, y lo haremos como lo hemos hecho en los otros programas, donde le damos 10 minutos a cada una de nuestras ponentes, para que después ya entremos a lo que son las preguntas que nos ha mandado el público. Y decía, la primera parte, la primera exposición es de Julieta Lujambio, quien nos va a hablar sobre todo del tema de la maternidad sin pareja. Y permítanme presentarles a Julieta. Ella es periodista y conductora de radio y televisión, tiene estudios de licenciatura en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y desde hace más de 3 décadas ha trabajado en programas de corte social y noticias para empresas como Televisa, PCTV, Grupo ASIR y 11 TV, entre otros. Cursó la especialidad de logoterapia y diplomados en diversas materias relacionadas con el desarrollo humano. Y en el 2006 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México y 2 preseas de la Asociación Nacional de Locutores. En televisión actualmente participa en eventos especiales de televisión en Televisa. En la radio conduce el programa Día a Día en Radio Centro y ha escrito 6 libros con diversos temas relacionados al desarrollo humano. Su causa social es la promoción de mejores condiciones de vida para las madres solas y sus hijos. Es logoterapeuta, coach de vida y de medios electrónicos de comunicación, mediadora familiar y madre. Y en las legislaturas estatales y federal, su anhelo es que se apruebe el registro de deudores alimentarios morosos, como se logró en el entonces Distrito Federal en el año 2011. Bueno, pues está con ustedes Julieta. Julieta, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y tienes, si te parece, la palabra por 10 minutos. Pues muy buenas noches, muchas gracias Enrique de la Madrid por la convocatoria. Saludo a mis amigas del panel, Silvia Sánchez Alcántara y Mariana Gabarrot, con mucho cariño. Y quiero hablar de un grupo de mujeres, Enrique, que deberíamos ser parte importante del paisaje de este país, pero estamos como echadas a un lado, como escondidas. Se recurre a nosotras cada vez que hay elecciones o cuando algún político se quiere ver muy dadivoso, pero después se les olvida que existimos y ya somos pues 1 de cada 3 mamás las que estamos viviendo una maternidad sin pareja. Y la cifra va creciendo y bueno, no solamente son las madres solas, las divorciadas, las separadas, las viudas, también las madres solteras, las que no pudieron concretar un proyecto de vida en pareja. Estas madres, todas ellas, todas nosotros que ejercemos como podemos la crianza sin la ayuda del padre de nuestros hijos. Y quiero hablar desde la perspectiva de género, si me lo permiten, de esta maternidad sin pareja. Y bueno, decíamos que cada día somos más, pero conviene tenernos invisibilizadas. Somos las mujeres que menos vamos a dejar la chamba porque tenemos boquitas que alimentar. Somos mujeres que nos adaptamos al salario que nos pongan y no alzamos la voz para que no se note que estamos ahí y no se nos vaya a correr del empleo. Y no reclamamos derechos del trabajo para preservarlo justamente. Y no vamos a los juzgados a reclamar una pensión alimenticia o porque no sabemos que existe una pensión alimenticia o porque ya sabemos que no pasa nada generalmente. El padre paga 1 o 2 o 6 meses si es que sacó una fianza y luego ya se le olvida.
o porque no queremos perder el trabajo o pedir en el trabajo un día o 2 o 3 para seguir el juicio, o porque no tenemos dinero para pagar un abogado, o porque el padre de los hijos nos tiene amenazadas con quitarnos a los niños, o hacer un alboroto en el trabajo, en la familia o en el vecindario. Y la mayoría estamos arrimadas y no se nos cuenta porque estamos dentro de las familias ampliadas. Compartimos el techo de nuestra familia de origen, ya que sabemos que mal que bien ahí nos cuidan a los hijos, sobre todo ahora que ya no hay guarderías y que la promesa de tener escuelas de tiempo completo cada vez se esfuma más. Gobiernos van, gobiernos vienen, gastan en todo menos en educación de calidad, en buenas escuelas, en escuelas de tiempo completo. Y como me decía una señora, Enrique, de los círculos de encuentro de madres solas, decía, yo tengo mi dignidad, yo no quiero dádivas. Y es que en la mayoría de los casos, el padre de los hijos cree que la pensión alimenticia es una dádiva y que nos puede castigar por cualquier cosa para no darla, o porque cree que el que paga manda. La señora decía, a cambio de una raquítica pensión, ahí está persiguiéndome el señor que fue mi marido, pero lo corrí porque me iba a matar un día y porque mis hijos lo estaban viendo. Y empezó a dar pensión, pero con ello creía que tenía derechos para meterse en la casa a mandar. Y en ocasiones hasta quería meterse en la cama, cuando ya tiene otra que le cumpla, porque dice que él tiene derechos, porque da pensión. Y en el trabajo es mejor no faltar o decir que el niño necesita tal o cual cosa, para que no piensen que uno es incumplido. Y bueno, a reserva de lo que arroje el último censo, 1 de cada 3 mujeres ejerce en solitario la maternidad con todo lo que ello implica. Hacerse cargo no solamente de los gastos diarios, pero pues más que eso, de, de la pensión emocional, de la crianza, de inculcar valores, de estar con ellos, de que sientan calorcito. Y ya somos, según el último censo, más de 6 millones de madres jefas de familia. Y esta situación, pues, ha generado, como sabemos, muchos problemas a nivel social y familiar. De hecho, gran parte de los delincuentes en este país, se hizo un estudio exhaustivo con el Colegio de México, haciendo una encuesta, un sondeo entre los reos, entre los reclusos de este país, y decían que la mayoría de ellos, el 80%, que a los 13 años ya no tenía el ejemplo de un padre, ya no vivía, muchos de ellos ni siquiera en su casa. Y lo peor de todo es que todos esos pensaban, todas esas personas pensaban que no valían para el padre. Y así fueron desarrollando, pues a lo mejor con la palomilla, con el núcleo social del vecindario, una autoestima porque le decían, tú puedes, y mira que si tú vienes, y si tú vendes, y si tú robas, y si tú traes y vienes, eres parte del grupo social. Y buscando ese grupo social, muchos niños sin padre presente se hicieron delincuentes. Ha sido tan significativa la experiencia para mí de darme cuenta que están muy desprotegidas nuestras familias monoparentales, que desde hace varios años se ha abrazado la causa social de contribuir con un muy modesto trabajo para que en este país mejoren las condiciones de las madres solas y sus hijos. En el año 2011 me involucré en varios ámbitos, entre ellos el legislativo, promoví una iniciativa ciudadana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para crear el REDAM, que es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que es administrado por el Registro Civil. La verdad es que tiene este registro muy escasos alcances y pocos dientes, como les dicen en las legislaciones. Pero el año pasado, un grupo de diputadas promovió el Registro Nacional de Obligados Alimentarios, justamente el 30 de abril del año 2019, como regalito del Día del Niño, se aprobó por unanimidad por todos los diputados. Estábamos súper felices. La diputada Marcela Torres, desde el recinto legislativo, me hizo favor de llamarme para compartir su alegría. Esa ley pasó al Senado y ahí he estado en la Comisión de Justicia para su aprobación. La verdad es que no se ha movido y esa ley podría ayudar muchísimo como una garantía para el pago de la pensión alimenticia
y esta ley sí tiene más alcances y más dientes. También he trabajado en entidades federativas, promoviendo pues, políticas públicas y modificaciones en las legislaciones. Pero yo creo que perfeccionar las normas es importante, pero lo más importante es que en este país se deje de ver normal que un padre se desentienda de sus hijos en todos los sentidos y hasta se hagan bromas y se trivialice la actitud machista de dejar regados hijos por todos lados sin darles lo que por derecho les corresponde. Y eso se llama violencia, no solamente contra la mujer, sino también contra sus propios hijos. En este país, como en algunos otros, la pensión alimenticia parece más una dádiva, como decía la señora, que muy pocos padres otorgan y no una obligación que deben cumplir por ley. En realidad es más que eso, la pensión es un compromiso moral y de vida con los hijos. Ellos deben ser la más alta prioridad en todas las familias y en este México, en donde se debe apuntar al interés superior de la infancia, o por lo menos así se ha comprometido la República Mexicana, no solamente en sus leyes, sino también en múltiples tratados, convenciones y normas internacionales. Un hijo que no recibe de sus padres el amor y el respeto que le toca, se siente en desventaja y con frecuencia se pregunta con vergüenza y también con culpa, ¿qué estoy haciendo mal para que no me den lo que merezco, para no tener a ese papá o esa mamá presente? ¿Acaso no valgo lo suficiente? Y crece con un sentimiento de inadecuación y desamor que por lo general propicia una baja autoestima y hasta lo lleva a cometer actos delictivos, muchas veces, como decía, con tal de pertenecer. Finalmente quiero decir que confío que las condiciones para las madres que educan a sus hijos en solitario mejoren. Desafortunadamente, esfuerzos de la sociedad civil no han podido realmente incidir de forma significativa en políticas públicas y de trabajo o en las leyes para hacer que los padres se hagan cargo de la pensión alimenticia y más aún se den cuenta que, como decíamos, lo más importante es la pensión emocional. Sin embargo, no quitamos el dedo del renglón, seguimos haciendo trabajo pro bono, altruista, abrazando causas sociales como esta de promover los derechos de las madres solas y de sus hijos, que como sabemos es el grupo más numeroso de mamás solas, está constituido por esas madres divorciadas o separadas. Después le siguen las famosas madres solteras, es decir, que las que nunca convivieron con el papá de sus hijos, y finalmente están las viudas, las madres solas por elección. Y en esta categoría de mamás solas pueden entrar también las mujeres cuyos maridos tienen trabajo fuera del hogar donde viven y por tanto la presencia del padre es muy escasa. Y bueno, tal es la situación, por ejemplo, de mujeres migrantes, mujeres de jornaleros, de trabajadores de las plataformas petroleras, de los conductores de tráilers que recorren grandes distancias y tienen que ausentarse semanas enteras. Y bueno, pues a esta figura le hemos llamado también padre periférico. En general son muchas las necesidades insatisfechas de las madres solas y dependiendo de cada mamá se agregan las propias necesidades. Nos preocupa no pasar el tiempo suficiente con ellas, me dicen reiteradamente las mamás con ellos, con los hijos, por el trabajo que tienen que hacer, por el agobio, de veras, el cansancio, el estrés que les produce hacerse cargo en solitario de sus familias. Julieta, muchas gracias y volveremos contigo ahora en la parte de las preguntas, porque ya nos mandaron muchas preguntas justamente con respecto a este tema de la maternidad sin pareja. Y bueno, muchas gracias por tus comentarios. Y si les parece, ahora le pasamos a darle la palabra a la doctora Mariana Gabarrot Arenas. Mariana es licenciada de Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, y es doctora por la Escuela de Geografía y Medio Ambiente con especialidad en Geografía Humana de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Cuenta con 25 años de experiencia en el área de Geografía Humana, centrada en la investigación, docencia y divulgación de temas de género y de migración. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico Monterrey, en donde imparte las clases de Sociología y Geopolítica a nivel licenciatura, así como el Seminario de Feminismos y Perspectiva de Género a nivel maestría y doctorado. Coordina el grupo de estudios sobre corporalidades y género
conformado por estudiantes, docentes e investigadores de diferentes disciplinas humanísticas y sociales, enfocada en la divulgación científica también de los temas de género, y ha dado seminarios, talleres y conferencias sobre el ABC del género a diferentes públicos de todas las disciplinas, y ha escrito artículos académicos sobre estos tópicos, así como editoriales que se han publicado, entre otros, en el diario El Norte. Mariana, gracias, y también lo mismo contigo, si nos permites unos 10 minutos así de una exposición sobre el tema que tú nos quieres platicar. Muchas gracias, Enrique, por la invitación, y muchas gracias a Julieta y a Silvia. Es la verdad un placer compartir este panel con ustedes. Y bueno, puse mi cronómetro para no extenderme, porque la verdad es que es un tema que da para mucho. Y escuchando a Julieta, realmente se me vienen muchas ideas y dices, ¿por dónde empezamos en este tema tan complejo? Y quizás yo, cuando veo un tema así, digo, bueno, voy a dar un paso atrás y vamos a empezar como por esos ABCs, ¿no? Por decir, bueno, es que ¿de dónde viene esto, no? Es decir, ¿por qué ser madre sola en esta sociedad es un problema para nosotras? Y yo diría, tenemos que recordar que nuestra sociedad y en general las sociedades modernas están basadas en un modelo de roles de género principalmente binario, es decir, hombres y mujeres, y en una idea de familia heterosexual en donde el hombre es el que provee y la mujer es quien cuida. Y pareciera ser que así ha sido históricamente, y si bien las mujeres hemos logrado espacios importantes en el área laboral, del cual Silvia nos va a hablar un poco más, aunque sigue habiendo desventajas, pero digamos que ya la mayoría de las mujeres somos parte de la población económicamente activa, es decir, trabajamos fuera del hogar. Sin embargo, como bien lo dijo Julieta, pues las labores del cuidado, con todo lo que eso implica, desde el cuidado emocional hasta el cuidado físico de las rutinas cotidianas que son un gran trabajo, ¿no? Es levantarte, dar de desayunar, o sea, el cuidado de los hijos, pues recae en nosotras las mujeres. Y ese es el modelo de sociedad que generalmente se promueve y que, digamos, estereotípicamente se demanda, ¿no? Entonces, si tú en la niñez no tienes papá, pues vas a la escuela y te van a preguntar, ¿dónde está tu papá? ¿No? ¿Y dónde está tu mamá? Y entonces eso genera, obviamente, que quienes viven en familias que no conforman con ese modelo estereotípico, pues sientan y tengan y enfrenten resistencias a la socialización. Quizás lo interesante es que en realidad solamente la mitad de las familias cumplen con ese modelo en este país. O sea, un sondeo que se hizo muestra que solamente 55% de las familias de este país viven en el modelo papá, mamá e hijos. Es decir, que digamos, entonces la mitad de las familias y de los hijos que viven en esas familias enfrentan ese reclamo social por un tipo de familia que pareciera ser mítica, porque realmente solamente la mitad de las personas viven en ese modelo, ¿no? Y el resto de las familias, porque además una mamá con sus hijos es una familia, no solamente es una mamá, porque hay lazos afectivos importantes y hay una intimidad familiar ahí. Y 15% de las familias son efectivamente monoparentales, y de ese 15%, el 80%, o sea, la mayoría es de mamás solas, como le decía Julieta. Es las cifras que ella está diciendo simplemente desde otro punto de vista, ¿no? Y 26% de las familias son familias ampliadas, es decir, que viven o el abuelito o la tía o algún otro familiar ahí. Y el resto, que es un 1% más o menos, son familias en las que vive alguien más, un amigo, alguien que no tiene lazos de parentesco, y hay un 1% que son familias homoparentales, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué sucede? Los niños que crecen en familias que no son estereotípicas enfrentan retos que los demás niños no enfrentan, y sin embargo son más de, digamos, prácticamente la mitad de las familias de este país. Entonces ahí ya empiezas a encontrarte con un entorno social que te puedes empezar a cuestionar, es decir, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Por qué estamos transmitiéndole a los niños un estereotipo y una demanda de que vivan en una familia que no es tal, ¿sí? Por lo menos para la mitad de las familias. Ahora, luego también pareciera ser que las familias son este lugar idílico donde los niños son cuidados todo el tiempo y están bien. Y que las mujeres que viven en pareja y que viven en familia, pues están
en buenas condiciones. Sin embargo, 66% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja, ¿sí? Y, han sufrido violencia en general, y 43% por parte de su pareja. Es decir, 43%, nos falta 7% para llegar a la mitad. O sea, la mitad de las mujeres que viven en pareja sufren agresiones y sufren violencia de género por parte de su pareja, de todo tipo, como tú lo mencionabas, pero 24% de esas sufren violencia física o sexual por parte de la pareja, ¿sí? Entonces, digamos, las cifras son alarmantes porque quienes viven en familia también viven en un entorno muy violento. Pareciera ser que la familia, que es la que nos protege, ¿no? No nos está protegiendo. Y si nos vamos a otros números, porque es que a mí me parece interesante hablar de números y voy a usar la mitad del tiempo en esto y la otra mitad analizarlos un poquito, dices, es que en números absolutos, 1.5 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia en la familia. Son muchas, ¿sí? Ahora, de las mujeres mayores de edad, 9.4% ha sufrido abuso infantil, ¿sí? Son números importantes, ¿sí? Casi 10% de las mujeres han sufrido algún tipo de abuso infantil. Ahora, de las mujeres que han sufrido abuso infantil, 20% han sufrido abuso por parte de sus tíos, 15% por parte de primos, 11% por parte de hermanos y, 8.5% por parte de hermanos y 11% por parte de padrastros o padres, es decir, por parte de la figura paterna. Entonces, híjole, ¿cómo se complica el asunto, no? Porque por un lado estamos exigiéndole a las niñas que viven un tipo de familia pensando que la familia es un refugio, resulta que esa familia es menos de la mitad de las familias y aparte las familias pueden llegar a ser entornos muy violentos en donde, como te lo decía, las mujeres pueden llegar a sufrir abusos importantes, ¿no? Y donde los familiares son un porcentaje, digamos, importante de quienes ejercen esos abusos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que estos estereotipos de género que tenemos y estos estereotipos de familia que tenemos no nos están dando realmente la seguridad que esperamos, ¿sí? Y lo que está haciendo es que se está ejerciendo en las mujeres una presión por el cuidado, ¿sí? Y una presión por formar familias que no necesariamente son el entorno más seguro para ellas. Entonces tenemos que ofrecerles a las mujeres esa seguridad y esa capacidad para buscar la forma de vida en la que ellas estén bien y para garantizarles seguridad al interior de la familia y en la sociedad. Y en ese sentido es muy importante, estoy completamente de acuerdo, pensar que en estos estereotipos de género donde el hombre provee y la mujer cuida, tienen que empezar a cambiar. Es decir, ni la mujer tiene que ser la única encargada del cuidado, ni tenemos que asumir que porque hay una familia el cuidado está garantizado. Tenemos que involucrar, digamos, a las dos partes, tanto a los hombres como a las mujeres en esas labores de cuidado. Y también tenemos que ponerle mucha atención a las familias en cómo están estas interacciones y trabajar, digamos, fuertemente en estas dinámicas de violencia familiar y no idealizar tampoco ese tipo de familia y no exigirles a los niños que porque están en una familia que cumple con un estereotipo pareciera ser que ya van a estar bien, ¿no? Entonces eso como me parece muy importante. Y también es preguntarnos cómo la sociedad entonces está reproduciendo estas demandas que están basadas en un modelo que, que es rígido. Y por lo tanto, si las parejas quisieran cambiar, es decir, si los hombres quisieran hacerse cargo del cuidado, que era lo que yo estaba comentando, las instituciones no están preparadas, ¿sí? Estaba hablando Julieta de que las escuelas no están proveyendo del cuidado, pero tampoco están preparadas para que los padres se involucren. Por ejemplo, muchas de las juntas de padres de familia se hacen en horario laboral. Ahora, eso asume dos cosas. Una, que los papás no van a ir, son hombres y proveen, y que las mamás no trabajan. Y sin embargo, sabemos que la mayoría de las madres trabajan. Y lo mismo sucede con el entorno laboral. Es decir, las empresas no están preparadas para que las mujeres dediquen tiempo al cuidado, pero tampoco están preparadas para que los hombres dediquen tiempo al cuidado.
Es decir, se ha hablado mucho de la licencia paterna, ¿no? De decir la licencia de paternidad para cuidar a los hijos. Yo soy un poco escéptica ahí, te soy sincera, porque digo, ¿por qué los hombres piden licencia de paternidad, pero no se pelean por lavar los trastes y cambiar pañales y hacer otras cosas en la casa? O sea, ¿por qué hay que pelear por la licencia? Yo creo que habría que empezar también por lo micro, o sea, los rituales cotidianos del cuidado en que los hombres casi no participan. Y las mujeres estamos a cargo y esa es una labor por la que no se nos paga. Entonces, cuando una mujer queda sola, y tiene que proveer en una sociedad que no está preparada para que la mujer provea, ¿sí? Entonces se enfrenta a un montón de dificultades que Julieta ya maravillosamente nos explicó. Y en ese sentido, ya para terminar, nada más quisiera decir que cuando hay trabajo en casa es mucho trabajo. La carga de las mujeres, por eso están cansadas, como decía Julieta, porque el trabajo reproductivo no es ni remunerado ni reconocido, ¿sí? Y el trabajo productivo, que es el trabajo fuera de casa, el trabajo de las empresas, sí es remunerado y reconocido y entonces el hombre se convierte necesariamente en el único proveedor y por eso el ser proveedor le da poder y la mujer queda en una situación de desventaja. Ahora, para poder tener acceso a ese poder y ingresar a las empresas, pues las empresas no están preparadas para una mujer, digamos, que trabaja y que aparte tiene la carga de cuidado. Entonces, me temo que no tengo respuestas, acabo de en 10 minutos dejar muchos cabos sueltos, pero me parece que por lo menos ahí vamos teniendo algunos elementos para seguir discutiendo, ¿no? Te agradezco, Mariana, a reserva de ver algunas de las preguntas que nos han hecho el favor de enviar, nada más te dejo sembrada una para cuando la parte de preguntas, porque tú dices, bueno, pues hay un modelo estereotípico que, como bien dices, viene de esta idea de que el hombre provee y la mujer cuida, en fin, pero lo que no me queda el enlace, aunque me lo imagino, pero después te quiero ir a ti, bueno, pero ¿y eso cómo explica la violencia? O sea, ¿por qué los roles? ¿Por qué aparentemente los roles, me imagino que es la teoría, implica o es el origen de esos temas de violencia? Esa la dejo ahí sembrada para la siguiente. Y si nos permiten, pasamos con Silvia. Silvia nos quiere platicar pues de otro tipo de violencia, pero también es violencia, que es esta discriminación, sobre todo en la parte laboral. Y permítanme también presentar a Silvia, es Silvia Sánchez Alcántara, publicista. Damas Publicistas le otorgó la medalla Juanita Guerra al mérito publicitario. En el 2016, Advertising Age y ADL Latina la reconocieron como una de las 15 Women to Watch más destacadas de la mercadotecnia en México. Y en el 2018, el Consejo de la Comunicación por primera ocasión reconoce a una mujer y Silvia es la elegida. Presidió la Asociación Nacional de la Publicidad, siendo una de las 2 mujeres en ocupar esta posición en 98 años, hablando de equidad, y fue vicepresidenta del Consejo Nacional de la Publicidad. En los últimos 18 años ha sido asesora del Consejo de la Comunicación, siendo la creadora de la multipremiada campaña Que no te vean la cara de What. Experta en marketing to women, creadora de retos femeninos y tu reto emprendedor, estrategias de comunicación integral que buscan a través de la comunicación educar e impactar positivamente el crecimiento de las mujeres. Cuenta ya con más de 1.5 millones de seguidoras, una de los 7 mexicanos portadores de la antorcha olímpica en Londres 2012, por el éxito de retos femeninos y una de las embajadoras globales de Vital Voices. Es conferencista y participa en diversos medios de comunicación. Silvia, gracias por la oportunidad y también gracias por haberme invitado anteriormente a un programa y también lo mismo, 10 minutos, lo que nos quieras decir y luego para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Claro que sí, mi querido Enrique, igualmente para Julieta y para mi queridísima predecesora, mi querida Mariana, que muchos de los datos que tú das, bueno, pues se van a completar con toda esta investigación de lo que hoy se publica respecto a la inequidad que tenemos en el aspecto laboral de las mujeres. Y es increíble que en pleno siglo XXI, pues todavía millones de mujeres sean dependientes económicamente de sus parejas, que como bien lo mencionaste, Mariana, las expone a violencia de género y otras vulnerabilidades. El pasado 1 de octubre se llevó a cabo la reunión de alto nivel en la Asamblea General de la ONU para conmemorar el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que se constituye como el marco global en materia de igualdad de género. La mayoría de las y los participantes coincidieron en que el progreso en igualdad de género ha sido muy lento
Ningún país del mundo ha alcanzado la plena equidad a pesar de los esfuerzos realizados. Por lo tanto, el llamado de atención es para que en la agenda se hagan más urgentes y vigentes las estrategias orientadas a brindar oportunidades y hacer valer los derechos de las mujeres. El surgimiento, sin embargo, de mujeres líderes puede convertirse en una fuerza centrífuga para el bien en el mundo. Por primera vez estamos viendo ejemplos de mujeres líderes que emergen de todas las generaciones para entretejer sus conocimientos e impulsar el cambio. Lo hemos visto ahora en algunas naciones con el manejo del COVID, cómo mujeres lo han manejado en una forma espléndida. Es importante destacar que ahora hay mujeres ambiciosas y capaces que dirigen organizaciones influyentes que pueden activar el cambio físico a través de la tecnología y la política. El progreso, por ejemplo, de la economía circular, que a mí me apasiona, es impulsado por una mujer, por Ellen MacArthur, que es un excelente ejemplo para el aprovechamiento de recursos al máximo, al usar materiales biodegradables y reutilizar aquellos que no pueden regresar al ciclo de la naturaleza para frenar la expansión del consumo. Ellen cada vez tiene más aceptación y son más las empresas que quieren sumarse al reciclaje de residuos y la reutilización para conseguir ahorrar dinero y crear empleo al mismo tiempo. Esta evolución de las necesidades laborales está empoderando a las mujeres y nivelando el terreno de juego. La nueva economía de servicios no depende ya de la fortaleza física, sino de las habilidades, y las mujeres las tenemos, como es la determinación, la atención al detalle y el pensamiento medido. El cerebro femenino está naturalmente conectado para la visión estratégica a largo plazo y la construcción de la comunidad. Sin embargo, hay muchísimo por trabajar y por superar. Vamos a ver algunos datos publicados recientemente. El World Economic Forum publica en su informe sobre la brecha mundial de género 2020 sobre la inequidad en el pago. Imaginen que una mujer tendría que nacer en el año 2255 para obtener la misma remuneración en el trabajo. Si esto no es violencia, me doy. ¿Oyeron bien? 2255. Si bien la brecha general de género se ha reducido, las cifras más recientes muestran que la brecha económica se ha ampliado. Pasarán 257 años antes de que los hombres y las mujeres tengan igualdad en la remuneración. 55 años más que la estimación de la edición anterior, o sea, vamos para atrás. Queda mucho por hacer para dar a las mujeres las oportunidades que se requieren para que puedan llegar a la cima. El pasado 18 de septiembre se celebró el Día de la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres. Todo esto, así como el 25 de noviembre para la parte de la violencia, es para hacer conciencia en el mundo sobre esta brecha persistente e injusta en los mercados laborales, tanto formales como informales. Aunque en el informe se observa un aumento del 2% en el número de mujeres que ocupan cargos superiores, la participación de la mujer en el mercado laboral se está estancando y las disparidades financieras obviamente están aumentando. Según la ONU, a nivel global, las mujeres perciben un salario 16% menor que los hombres en promedio. Y además del total de mujeres en edad laboral, 49% tienen un empleo comparado con el 75% de los hombres. La brecha de género en la participación laboral en América Latina y el Caribe es una de las más altas del mundo. A pesar de los avances en la participación laboral femenina en los últimos 20 años, en los que ha llegado al 57.5%, aún se encuentra muy por debajo de la masculina, que ronda en el 82%. ¿A ti que te gustan tanto los números, Mariana? Esto implica una brecha de casi 24.5 puntos para la región. Casi el 60% de las mujeres están empleadas en trabajos de baja productividad en el sector informal, sin acceso a seguridad social. 7 de cada 10 mujeres están empleadas en el sector de servicios. Más del 30% de las mujeres trabajan en sectores relacionados con la economía del cuidado. Para agudizar el problema, según especialistas del Fondo Monetario Internacional, la pandemia ha puesto en juego los avances en la reducción de la brecha de género en los temas económicos. Del mismo modo, el Banco de Desarrollo para América Latina ha resaltado que para las mujeres hay mayor vulnerabilidad para poder continuar generando ingresos, específicamente en los sectores bajos. Aunque las mujeres han logrado una mayor participación en el mercado laboral, existe el riesgo de que debido a la carga de trabajo no remunerado,
Particularmente el trabajo doméstico, el cuidado de hijos e hijas y otros familiares, se ha incrementado por el confinamiento de la pandemia y la incertidumbre de su final han provocado que además tengan que dejar su empleo de manera voluntaria o en el peor de los casos lo han perdido. Los datos disponibles para países en América Latina y el Caribe señalan importantes caídas de empleo y principalmente para las mujeres. Adicionalmente, los datos señalan que la recuperación de los puestos de trabajo se está dando de forma más lenta también en el caso de las mujeres. Esta crisis afecta particularmente el mercado laboral femenino. La suspensión de actividades presenciales en materia educativa y de cuidado implicó un aumento, además, de las actividades en el hogar, que recaen principalmente en nosotras, las mujeres. Antes de la pandemia, las mujeres dedicaban más del doble de horas a responsabilidades domésticas y de cuidado no remuneradas que en sus pares masculinos, 38 frente a 16 horas semanales, evidencia durante la pandemia. Señala que el aumento de las tareas domésticas y de cuidado durante la crisis profundizó esta carga desigual del trabajo no remunerado dentro del hogar. Tampoco la crisis en el empleo está siendo homogénea a lo largo de los sectores de la economía. Las pérdidas de empleo se concentraron mayormente en sectores de alta empleabilidad femenina como comercio, turismo y gastronomía. Las medidas de distanciamiento social llevaron a que muchas empresas optaran por el trabajo a distancia o teletrabajo. Las posibilidades de teletrabajar difieren para hombres y para mujeres, dependiendo de dos aspectos: acceso y uso de tecnología y tipo de tarea desarrollada en el trabajo. Antes de la pandemia, se evidenciaban rezagos importantes en cuanto al uso y acceso de las tecnologías TIC para las mujeres, representando esta una barrera relevante para la realización de teletrabajo para ellas. La caída del empleo femenino relativo a inicio del año ha sido mayor a la de los hombres en México, de un 11.1%. Vamos a ver un poquito hacia el futuro. México enfrenta el desafío de impulsar la productividad laboral, recuperar el empleo y reducir la desigualdad. Necesita crear un sistema de seguridad social inclusivo, equitativo y sustentable. La pandemia ha acelerado la necesidad de herramientas digitales y trabajo remoto. Adicionalmente, ha acelerado la necesidad de promover la inclusión digital, asegurando que los grupos más vulnerables cuenten con las habilidades digitales necesarias para evitar que estos grupos queden excluidos de los beneficios de la innovación tecnológica. Todo cambió. Será necesaria una reestructuración de las habilidades necesarias para el mercado laboral. La posibilidad de teletrabajo se refleja una nueva desigualdad. Se estima que el 62% de los trabajadores de altos ingresos en la región pueden trabajar desde la casa, comparado al 29% de las mujeres de bajo ingreso. Dados los efectos diferenciados para hombres y mujeres de la pandemia, es necesario diseñar políticas y reformas, como bien se comentaba hace un momento, que atiendan las necesidades de ambos grupos y aceleren el cierre de las brechas de género en el mercado laboral. Por ejemplo, es necesario formular soluciones que tengan en cuenta la carga desigual de trabajo no remunerado dentro del hogar. Esta sobrecarga afecta no solo la decisión de participación laboral de las mujeres, sino también las posibilidades de progreso profesional a futuro. La crisis sanitaria ha acelerado digitalización de la economía, resaltando la importancia de incluir en las estrategias de reactivación laboral componentes destinados a fortalecer las habilidades digitales de las mujeres para evitar que la crisis profunda las desigualdades ya existentes en el mercado laboral. Las brechas digitales de género pre-pandemia eran relevantes en toda la región. Y yo cerraría preguntando, ¿cómo podemos cambiar las reglas en las empresas para tener mayor inclusión de las mujeres y para recuperar la pérdida de empleos femeninos derivada de la pandemia? Empresas y gobierno deben regular el home office, como ya se hizo en España, y que entre los beneficios de laborar a distancia se establece que será de carácter voluntario, pero tendrán los mismos derechos que los empleados presenciales, así como generar otras políticas laborales con mucha perspectiva de género. Se deben de promover alianzas público-privadas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar y la corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar. Ante la pandemia, el estrés y el burnout son una realidad entre los empleados, pero afecta mucho más a las mujeres, de acuerdo con un estudio realizado por la firma de consultoría McKinsey Company. Yo creo que apoyar la paridad entre los géneros es fundamental para garantizar sociedades fuertes,
cohesionadas y resilientes en todo el mundo. Silvia, muchísimas gracias por los datos que nos has dado y después quizás si también hubiera manera de, bueno, esto queda grabado, esto va a aparecer también lo estamos pasando también en Facebook Live, pero si después crees que este documento lo pudiéramos también compartir, claro. Todos esos datos nos son de mucho interés. Y ahora si me permiten, me gustaría tomar algunas de las preguntas que nos hicieron el favor de mandar al registro y quizá, a ver por dónde están, perdón, y quizá empezar por algunas que tuvieran que ver con la primera presentación quizá de Julieta. Déjenme buscar. Es que había una que me llamó mucho la atención. Decía, bueno, a ver, andaba buscando, es que en alguna que no encuentro, decía una persona que ella ya había quizá escogido más bien tener hijos, pero sin tener a la pareja. Y que entonces, ¿qué implicaciones podría tener eso? Pues para los hijos, para ella misma. O sea, porque yo creo que yo también veo que es cada vez más común, probablemente ante la experiencia de que, bueno, pues las mujeres trabajan más, a pesar de que hay desigualdad, trabajan más, lo había dicho Mariana. También tienen más información para saber que no siempre la familia es ese lugar idílico y maravilloso donde te va a ir siempre muy bien. Tienen estos datos de los niveles de violencia. Entonces, cada vez sé de más mujeres que dicen, yo quiero tener hijos, lo que no sé si quiero es tener es marido, ¿sí? En ese escenario, Julieta, ¿cuáles son las condiciones, cuáles son los escenarios? Y en lo que busco otras preguntas, pero eso me llamó la atención. Pues, Enrique, también es un tipo de maternidad sin pareja, de hecho, pero es mamá sola por elección. Yo elijo tener un hijo, pues por la vía uniparental, ¿no? Y bueno, pues es una de las posibilidades que hoy en día se tienen, ¿sí? Sobre todo si no se quiere comprometer con una pareja, ¿no? Tengo una amiga que eso lo decidió porque el reloj biológico, ya sabes que no para, y entonces ya le estaba marcando pues que se le iba a terminar ya su fertilidad y entonces decidió tener a un bebé y que el semen fuera de un banco de semen, ¿no? Se fue a Estados Unidos y ahí se embarazó, le dieron un catálogo, se embarazó, digamos, le dieron un catálogo de tipos, ¿no? De que habían hecho esta donación en el banco de semen. Y bueno, tuvo a su bebé. Y pues ante esa decisión, pues pues qué bueno que se pueda y qué bueno que se pueda realizar como mamá. Yo personalmente creo que los niños merecen de entrada conocer a sus papás, saber su origen. Un niño siempre a los 13, 14 años, si es que no conoció al padre o a la madre, está preguntando de dónde vengo. Claro, tiene que ver mucho la educación que tú les des durante todos esos primeros años, pero creo yo que los padres son figuras de verdad insustituibles, los buenos padres. Claro que hay padres que violan y hay padres que abandonan y hay padres que humillan, como también hay mamás que lo hacen. Ambos son figuras insustituibles. Los seres humanos venimos de seres que nos procrearon ambos. Ahí hay un mensaje, creo yo, muy claro de la naturaleza. Pero ahora, bueno, pues se han roto muchos esquemas, ¿no? Con esto de la biología, del estar quitando y sumando y poniendo y tal, y ha hecho que existan familias monoparentales en donde de plano el niño nunca va a conocer a la figura paterna. Muchos dirían, pues yo lo agradecería porque mi padre no valió la pena, porque mi padre me abandonó, etcétera. También en eso, pues hay muchas formas de violencia. Pero como decía Mariana hace un ratito, no quiero entrar en el cartabón y en el prototipo de la familia linda, feliz, de mamá, papá, hijos, la camioneta y el perro que mueve la cola. O sea, hay muchos tipos de familias, pero justamente muchas de esos tipos de familias se han creado por la violencia en casa, porque muchas de las mujeres hubieran querido tal vez seguir. De entrada ya sabemos que las mujeres, el 60% de las mujeres mayores de 15 años trabajan.
casi todas las mujeres estamos trabajando, por eso también las mamás solas se las ven bien difíciles, porque antes la mamá sola tenía pues el apoyo de su madre, de su hermana, de la comadre, de la vecina que se quedaba con los niños. Ahora todas estas mamás están trabajando. Y yo creo que lo que nos hace falta en este país es educación, es promover valores. Lo que hay que erradicar es justamente la violencia de lo que estamos hablando. Es inaceptable cualquier tipo de violencia en las familias y en la sociedad y en el trabajo y en todos lados. Es inaceptable. Muchas de las familias, repito, vienen de acciones muy violentas en casa. Porque cuando se cierra la puerta de una casa, mentira, que es la familia feliz y que van a convivir en armonía y todo. No, claro que no. Y ahora lo estamos viendo con la pandemia. Los índices de violencia en esta pandemia, de violencia intrafamiliar, han crecido muchísimo. Es una realidad. Muchos de esos amortiguadores que antes tenían las familias, que salían, que se expresaban, que convivían con otras personas y llegaban a la casa, pues ya una vez que convivieron y a lo mejor se pelearon con el amigo y a lo mejor discutieron con el carnicero, o a lo mejor en el trabajo tuvieron problemas, o a lo mejor los señores se fueron con los amigos a jugar dominó, y todos esos amortiguadores que antes tenían las familias para llegar, digamos, ya tranquilas. Ahora se está viendo que todo es dentro de ellas mismas. El enojo, el encono, la frustración, todo eso se está vertiendo. Por eso ha aumentado muchísimo más la violencia intrafamiliar. Pero bueno, ya me desvié del tema. Pero bueno, es una forma. La maternidad por elección es una forma, desde luego. Quizá, gracias, querida Zuleta. La pregunta que yo había apuntado antes, me interesaría saber qué dicen los estudios. Yo pienso que estas cosas también tienen, me imagino, respuestas psicológicas, sociológicas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que haya un patrón, un modelo típico de decir, el hombre provee, al hombre le toca proveer? Por cierto, yo te haré un comentario, pero si le toca proveer, pues entonces a mí es al que me toca el trabajo, ¿no? Dirían ese tipo de hombres. A mí es al que me tocan esas oportunidades. A ti te toca cuidar, dirían en este estereotipo. De ahí, ¿por qué se pasa la violencia? O sea, ¿cuál es la razón para que ese estereotipo dé lugar a pasar a la violencia? ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué dicen ustedes que lo han estudiado? Híjole, Enrique, las preguntas que haces son muy buenas y dan como para un curso, entonces yo voy a hacer todo mi esfuerzo por tratar de sintetizar, porque tienes razón, hablé de violencia, pero no expliqué el vínculo, y lo voy a explicar, y voy a tratar de explicarlo sintéticamente. Mira, las sociedades primitivas, y de hecho, bueno, o sea, el Homo sapiens, ¿verdad? Vivía en manadas, o sea, el Homo sapiens vivía en manadas, ¿no? Y pues en las manadas la familia no existe, o sea, los perritos, etcétera, si tú ves National Geographic, ¿no? No hay familias, es un macho, ¿no?, que impregna a todas las hembras y se pelean entre ellos para impregnarlas a todas, ¿no? O sea, sí hay sociedades, digamos, complejas en los animales, pero no hay familia, o sea, la familia es una institución social que deriva de la civilización. Y de hecho la palabra familia, y bueno, nuestra civilización moderna viene de los griegos y los romanos, ¿no? Las democracias modernas, la sociedad griega y romana es nuestro, digamos, nuestro ejemplo. Y la palabra familia viene del latín famulos, que significa sirviente o esclavo. Ya, aparte de números, ahora hablemos de etimología, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque en estas sociedades griegas y romanas, el pater familias era el dueño de sus hijos y de su esposa, ¿no? Los ciudadanos griegos y los ciudadanos romanos eran, aunque las romanas tenían más derechos, no voy a entrar en detalles, pero el ciudadano griego era el hombre libre, miembro de la polis, ¿no? Y él era dueño de su esposa, de sus hijos, tenía el derecho a matar a sus hijos, de hecho, o si tenía deudas, los podía dar en préstamo, ¿no? Para pagar las deudas. Y, digamos, era dueño, amo y señor de su familia. Claro, no vivimos en la sociedad griega tampoco, vivimos en la sociedad moderna. Pero digamos que de entonces para acá, ¿sí?, está esta idea de que el dueño de la casa es el hombre, ¿no? Antes, pues era porque era el ciudadano romano o el ciudadano griego. Hoy porque provee, ¿no? Es decir, el acceso al salario le ha dado al hombre ese poder económico, y en la mujer históricamente como ha sido excluida del sistema de salario. Por eso a nosotros nos toca el cuidado. Y tú lo dices bien,
A mí me toca esto, a ti te toca esto, es división social del trabajo. Claro, funciona, por eso ha funcionado durante años. El tema es que es injusto. Así como la esclavitud era injusta y la abolimos, también que la mujer trabaje en la casa en condiciones de servidumbre, porque, a ver, la mujer trabaja y no le pagan, y el trabajo es muy arduo y Silvia acaba de dar las cifras y las horas que se trabajan. ¿Cómo le llamas tú a una persona que trabaja sin paga, no? Claro, la mujer lo hace por amor, ¿no? Y bueno, no voy a criticar yo el amor. Y mi papá, que espero nos esté viendo, me dice, oye, Mariana, ¿por qué criticas tanto a la familia, no? O sea, si yo te quiero bastante, yo tuve una familia que adoro, ¿no? Y mi familia me está viendo y la adoro. Pero lo que yo critico es la institución social de la familia, porque es una institución social patriarcal, o sea, el patriarcado viene de esa noción de paterfamilias, por eso le llamamos patriarcado, ¿sí? Y el machismo, pues es la creencia cultural de que así debe de ser, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En una sociedad machista, el hombre que provee tiene el poder económico y la mujer en la casa está en condiciones de servidumbre. Y si no le sirve, el hombre se impone. Entonces, tú lo acabas de decir muy bien, o sea, es decir, no todos los hombres son iguales, a mí me gusta decir eso, y lo acaba de decir Julieta, hay muy buenos padres, y yo, pues si mi papá me está viendo, no quiero que piense que estoy, digamos, criticando mi familia en sí, pero lo que te estoy diciendo es que si el hombre no es un buen hombre, tiene todo el poder, toda la autoridad, tiene todas las instituciones están a su favor para que haga lo que quiera, hasta irse y no hacerse responsable de proveer, que por eso a mí esa ley que están promoviendo Julieta y ese tema de que estén en un buró me parece fundamental, o sea, porque, a ver, si es una sociedad, es injusto el reparto, ¿sí? Aparte, el poder económico te da poder de hacer prácticamente lo que quieras. Las mujeres que se quedan en el hogar están completamente desprotegidas. Entonces, ahí está, la violencia es doble. La respuesta, ahora sí ya termino. Es una violencia estructural porque la sociedad está diseñada para que el hombre tenga todo el poder económico, que además le da poder político, ¿sí? Y eso viene desde la historia. Y la segunda es que estos estereotipos, si él provee y ella cuida, como ya lo dijo Silvia, si ella cuida, tiene doble jornada, trabaja afuera y trabaja adentro, mantiene el hogar, pero no tiene la autoridad de quien mantiene, ¿no? Entonces está completamente en condiciones de servidumbre. O sea, hay incluso feministas que para causar controversia hablan de la esclavitud del cuidado, ¿no? Porque es un trabajo que no se reconoce y que se hace sin, digamos, y además que cuando el hombre es violento, lo exige de manera violenta. Entonces, ese es el origen y esa es la relación entre el rol de las masculinidades estereotípicas machistas y la violencia, que las mujeres y las niñas en las familias patriarcales están completamente desprotegidas ante hombres que son capaces y que pueden hacer lo que quiera porque no hay instituciones que los frenen, ¿no? Entonces, si es un buen hombre, pues qué padre y qué bueno y lo vas a disfrutar mucho y aún así va a ejercer su poder porque como quiera lo ejercen aunque sean buenos. Y si es un mal hombre, pues es un infierno vivir con ese hombre porque no hay quien te proteja, ¿no? Fíjate, oye, gracias, María, muchas gracias. A mí me queda muy claro. En una reunión anterior que me invitó Silvia y me hizo la pregunta que de dónde venía esta desigualdad o esta idea de, decía ella, no yo, inferioridad de la mujer, en fin. Y te decía que yo no tenía una respuesta muy clara, ni mucho menos, pero creo que Mariana nos ha dado una muy buena historia. No nos tenemos que ir tan atrás, tiene razón, yo estudié Derecho Romano, sé el tema del pater familias, ahí está. O sea, no nos tenemos que ir ni a los orígenes, yo te había dicho el otro día que, pues, ¿por qué no hablábamos de Adán y Eva y que si Eva la habían hecho de la costilla? No, bueno, la más reciente es nuestra cultura occidental, grecorromana, me parece muy buena reflexión. Muchas de las instituciones nuestras en México, en el mundo latino, vienen de ahí y seguramente, yo me atrevo a reflexionar, lo que estamos teniendo que hacer es desmantelar esa cultura, porque de esa partimos hasta legalmente, ¿no? De esa partimos. Entonces, es un desmantelamiento de una visión, pues para incorporar una nueva visión. Entonces, pues sí, eso es una revolución de visiones, ¿no? A ver, un poco, lanzo la pregunta, porque aquí de las cosas que me preguntan es, a ver, una que decían, ¿qué casos de éxito conocen para reducir algunas formas de violencia de género que se podrían replicar en nuestras ciudades? Y aquí cuando hablamos de violencia, tanto la física como la que tú también hablaste, Silvia, la violencia de la discriminación a la desigualdad. ¿Qué casos de éxito? ¿Qué buenos modelos hay
en el mundo. Yo también soy muy de ver prácticas internacionales, de ver otros referentes, de ver otras culturas que han evolucionado mejor. ¿Quiénes a veces ustedes piensan que es un buen referente en el mundo, que han avanzado más en estos temas de mayor igualdad entre el hombre y la mujer y menor violencia del hombre hacia la mujer? ¿Qué buenos modelos hay? Pues en el caso de las madres solas, en el primer mundo, al padre que no solamente no mantiene a sus hijos, sino que no los educa, tengo que decirlo, pero se han reducido muchísimo los índices gracias a que les espera la cárcel. Y que lo mismo es para la mamá que para el papá. Si la mamá es la que está trabajando o el papá es el que tiene a los hijos, la misma responsabilidad exactamente tiene la mamá. Es un caso yo creo que es un caso de éxito, ¿no? Donde hay paridad, aunque el castigo es con la privación de la libertad. ¿Eso dónde sería, Julieta? En ¿Dónde hay ese países tipo? del primer mundo, Enrique. Toda O sea, Europa, por ejemplo. Europa. Toda Europa. Los nórdicos, supongo. No, también yo tenía un amigo francés que no podía regresar a su país porque lo iban a meter a la cárcel porque no cumplía con la pensión alimenticia. Entonces, y parejo para los dos. Parejo para los dos. Otro caso de éxito, por ejemplo, en Lituania, tienen estas licencias de paternidad, al igual que, o sea, de la misma forma que las mujeres. Si a la mujer le dan 6 meses, al hombre también le dan 6 meses para cuidar al chamaco, ¿no? Pero con una ventaja también, que ellos deciden cómo van a repartir ese tiempo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor al papá no le guste, no le interese, no tenga ese vínculo tan amoroso o tan lo que sea que produce la oxitocina cuando las mamás parimos hijos. Entonces, o sea, a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero seguir trabajando y tómate tú el tiempo, todo mi tiempo de la maternidad, ¿no? Está bien que ellos lo decidan, pero de entrada los dos tienen esa misma oportunidad de convivir con los niños. Yo creo que es algo muy, muy bueno también. Y quizás, Silvia, en la parte económica, digamos, ¿qué países son los que también ves tú que han avanzado más en... Hay muchos países que han avanzado a través de las cuotas. Sé que hay personas que no les gusta el tema de cuotas de género, pero también seguramente hay gente que dice, pues lo intentamos por las buenas, si no caminamos, pues tenemos que poner cuotas. En el mundo de la política, que me gustaría invitar en otra sesión a otras mujeres para hablar de ese tema, pero en el mundo de la política ya hay cuotas. Ahí sí, hasta el número de candidatas y candidatos para diputados, en fin, ahí ya hay cuotas. En México es interesante, se avanzó en las cuotas en la política, lo que no se ha avanzado aparentemente en otros sectores de la sociedad, ¿no? Pero, ¿qué otros lugares tú ves como referentes, Silvia? Pues yo veo igual Europa, el primer mundo, está muy avanzado y sobre todo porque en estos países no existe la impunidad. Creo que el cáncer más grande que tiene nuestro país se llama impunidad, porque tú puedes tener leyes, por ejemplo, hay una ley desde el 2008 que nos tocó a Julieta y a mí en Monterrey, que nos la presumió María Elena Chapa, que era la ley en México aprobada para eliminar la violencia, erradicar la violencia en la vida de las mujeres y las niñas. Pues del 2008 a la fecha se han incrementado los feminicidios, la violencia, etcétera. Entonces sí creo que la impunidad, sobre todo en los países tercermundistas, Latinoamérica, donde pues se lo pasan todo por el arco del triunfo, eso es la verdad. Ahorita lo que tú mencionabas en política, pues sí, salió hace una semana y media, estuvimos todas presionando para lo de las candidaturas a gobernadoras, etcétera, y ya algunos partidos levantaron la mano diciendo, pues yo no, y yo no sé qué. Entonces, es como un juego. Si no hay ley que se cumpla, pues no vamos a poder progresar. Y es en todos los aspectos. En los países donde funcionan las empresas, ya ni siquiera tienes que estar peleando. O sea, hay preguntas que ni siquiera te pueden hacer, como si piensas casarte, piensas tener hijo, etcétera. Te califican por tu talento, por tu preparación y tan.
Y bueno, el mundo está evolucionando mucho y como dije al inicio, ya hay mujeres que están haciendo y marcando una diferencia. Y yo estoy convencida que con esta visión de la mujer pueden llegar cambios bien interesantes. Y el día que podamos de verdad trabajar de la mano hombres y mujeres por el talento, por la preparación, sin importar de qué género eres, vamos a lograr un mundo mucho más sano para nuestros hijos y nuestros nietos. Que hoy si lo ves, pues quién sabe qué les depare, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el que sigamos trabajando y es muy importante, Enrique, que hombres que tienen un liderazgo como tú entiendan muy bien estos temas. Yo te aplaudo por interesarte en ellos, porque creo que el problema radica mucho en los propios hombres. Y si los hombres como tú, de alguna forma, se involucran en estos temas, se preparan y tratan de impactar a otros hombres, cada vez van a ser más. Y yo creo que sí hay muchos hombres que les gustaría sumarse, a final de cuentas, a estos temas, que no hay quien te rebata, que la equidad no es todo lo que hemos estado hablando y que la violencia hay que erradicarla, porque a final de cuentas les llega, ya sea a través de la hermana, de la prima, de la amiga, de la hija, de quien sea, ¿no? Entonces yo creo que es importante que como sociedad sigamos trabajando estos temas y metamos ganas y logremos que las leyes como la que ha impulsado Julieta por tantos años, y yo soy feliz de haberla acompañado y luchado, que ya está autorizada, pero está congelada. Entonces, el día que nos unamos todos, lo vamos a lograr y vas a educar y vas a lograr que muchas personas, pues, de alguna forma se midan y tengan más respeto por la familia, por los hijos y por sus obligaciones y compromisos, ¿no? Gracias, Silvia. Déjame hacer una pregunta a propósito de lo que acabas de decir, porque sé que en estos temas, que son temas también tan, pues tan delicados, tan serios, tan difíciles, yo creo que también la pregunta es, ¿y cómo algunos hombres los debemos de abordar? Si se fijan, yo me la he pasado haciendo preguntas para evitar opinar, ¿no? Más bien pregunto, que ya es una manera, pero ¿cómo se puede abordar esto sin que al mismo tiempo digan, ay, oportunista o oportunistas? ¿Y por qué tienen que hablar ellos si es un tema de nosotras? ¿Sí? O sea, sé que hay esa otra visión y la respeto, la quiero conocer, la quiero entender, pero entonces, ¿cómo le podemos hacer a algunos que nos interese el tema, pues para entrar de la manera más correcta posible, con la mejor sensibilidad posible? Porque evidentemente si queremos entrar al tema, es porque de entrada lo compartimos. O sea, no entraríamos un tema que no compartimos. Y también, si le queremos entrar al tema, no solamente es que lo compartimos, es que lo vivimos, ¿sí? Pero otra vez, ¿cómo le hace uno para no ser mal interpretado y que no acabe siendo, que tenga un efecto al revés, negativo, en lugar de tratar de sumarse y ayudar a que nos vayamos alejando de los griegos y de los romanos en esta que era una mala práctica y que en otra igual nos parezcamos más a ellos? Pues mira, Enrique, quizás ahí yo puedo decirte algo por mi experiencia con gente joven, porque doy clases, como tú sabes, pues lo dijiste en mi currículum, doy clases a nivel universitario, y para mí es bien interesante cómo mis alumnas me han enseñado mucho, ¿no? Porque también es cierto que las mujeres jóvenes les ha tocado vivir en un mundo donde pues nos matan a 10 al día, ¿no? Y la mayoría de las mujeres a las que asesinan son mujeres jóvenes. Entonces no podemos subestimar el mundo en el que nuestras alumnas viven. Y eso es algo que, bueno, da para mucho, pero sí hay que pensar, ¿no? Es un mundo donde la violencia es encarnada, donde es real, donde hemos estado citando números, pero también implica tragedias personales, ¿no? Unas son demasiadas, ¿no? Unas son demasiadas en estos casos. Y eso no podemos dejar como de recordarlo. Y a mí me parece que eso es bien importante porque un hombre, si bien está expuesto a la violencia, y aquí lo digo brevemente, la violencia es diferente y eso es importante. Es decir, el patriarcado, esa división del trabajo también indica que el hombre es el que debe ser violento, el que ejerce la violencia, y la mujer es la que cuida. O sea, tú ponte a pensar en las instituciones públicas. ¿Quiénes ejercen violencia por profesión? Los soldados y los policías, ¿no? Por profesión. Entonces, es decir, las instituciones de orden público que ejercen la violencia son instituciones históricamente masculinas. Y claro,
ahora en nuestra sociedad moderna, también las instituciones de la delincuencia organizada que son violentas son masculinas, porque la violencia es históricamente masculina. Entonces, ahí hay es decir, los hombres también son víctimas del patriarcado en muchos sentidos, pero voy a decir dos, porque es importante reconocerlo. Y es que la sociedad les exige ser violentos, lo cual los expone a conductas de riesgo y por eso, en términos absolutos, mueren más hombres que mujeres, porque ellos son carne de cañón literalmente de los conflictos, ¿sí? Y también digamos, esta exigencia de violencia tienen que estarla constantemente reiterando, o sea, es decir, la masculinidad es un privilegio que se tiene que estar reafirmando todo el tiempo, y yo sé que te interesa el tema y no voy a entrar hoy porque después hablarás de eso, pero es decir, los hombres también son víctimas de la violencia patriarcal, lo que pasa es que es de otra manera, ¿sí? Y además las mujeres vivimos la violencia en espacios donde tendríamos que estar seguras, vivimos la violencia en casa, y vivimos una violencia que está en nuestros cuerpos, que tiene que ver con la violencia sexual, con salir a la calle y no sentirte segura, con tener todo el peso del cuidado de los hijos, con la doble jornada, ¿sí? Entonces, son violencias distintas y por eso hablamos de violencia contra las mujeres el 25 de noviembre y por eso la Ley General de Violencia contra las Mujeres, porque el Código Penal, digamos, protege a la sociedad de la violencia en general y la mayoría de las personas que ejercen la violencia son hombres, también muchas de las víctimas de la violencia en general son hombres. La violencia contra las mujeres tiene dinámicas particulares. También somos muchas, 10 al día somos muchas, ¿sí? Pero digamos, una es una tragedia y la violencia es distinta para hombres y es distinta para mujeres. Lo que te quiero decir es, los hombres tienen que aceptar que su realidad es diferente. Y tienen que aceptar que esto no es un concurso, ni se trata de la mitad de la humanidad contra la mitad de la humanidad. O sea, sería absurdo pensar que las feministas estamos enojadas con los hombres. No, estamos enojadas con una sociedad patriarcal que nos está matando, ¿no? Entonces a mí me dicen, Mariana, es que eres una feminista furiosa. Sí, soy una feminista furiosa, pero no estoy enojada con los hombres. Estoy enojada con un sistema que nos está matando. ¿Cómo no voy a estar enojada si se mueren 10 mujeres diarias? ¿Quién no? El día que perdamos esa capacidad de indignación, pues no tendríamos nada mucho que hacer, ¿no? Entonces, para mí el primer paso es los hombres tienen que reconocer que esto no es un concurso y que al darnos a las mujeres lugar en la sociedad, no están perdiendo ellos un lugar. O sea, es decir, aquí hay espacio para todas y para todos, y se trata de que todas y todos vivamos mejor. Si las mujeres vivimos mejor, los hombres van a vivir mejor. Eso es así, somos la mitad de la humanidad, ¿sí? Y el movimiento feminista no es es un movimiento de mujeres, pero es para cambiar la sociedad, para que todos vivamos mejor, no nomás las mujeres. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Por bajar la guardia y decir, a ver, reconozcamos que tenemos problemáticas diferentes, ¿no? Y solidaricémonos con las distintas causas de justicia social, incluyendo la de las mujeres. No siempre se trata de hombres, ¿no? Porque históricamente, a ver, el español es masculino universal. Para empezar, ¿no? Si yo digo buenas noches a todos, todo el mundo se siente incluido. Si digo buenas noches a todas, tú te sientes excluido. Entonces, es decir, los hombres históricamente han gozado de acceso a lugares y espacios donde nosotras no. Y son víctimas de violencia, pero de otros tipos de violencias. Entonces, yo celebro y te doy las gracias por haber aceptado hacer preguntas hoy en lugar de agarrar la voz. Porque un hombre usualmente tiene la voz. Si yo voy a una junta y hay colegas hombres, inconscientemente ellos hablan primero. Eso te los podrán reiterar Julieta y Silvia. O sea, algunos no, pero inconscientemente los hombres siempre hablan primero. Los hombres siempre agarran la voz. Entonces, cuando hay mujeres que dicen, oye, ¿por qué está opinando él? Porque, oye, la vez pasada vi un panel sobre la maternidad de gobierno y eran puros hombres y estaban tomando políticas públicas de salud pública de maternidad. Dices tú, a ver, o sea, por lo menos tendría que haber mitad de mujeres en ese panel, ¿no? Claro, a la corresponsabilidad, pero lo que te quiero decir es, en pocas palabras, ¿qué hay que hacer? Uno, aceptar que históricamente han sido beneficiados por un sistema. Quienes lo aprovechan, pues lo han hecho, y quienes no, no, pero el sistema les beneficia. Les da voz y le da privilegios que nosotras no tenemos.
y por lo tanto entonces hay que trabajar, hay que tratar a las mujeres renunciando a ese privilegio. Yo creo, la verdad, y no es por darte por tu lado ni mucho menos, que hoy renunciaste al privilegio de hablar tú y nos dejaste hablar a nosotras, pues así se empieza. Eso para mí me da muchísimo gusto y me da muchísimo gusto que seas mi colega y que hayas empezado por ahí. Y cuando mis colegas empiezan por ahí, la verdad es que digo, qué padre, ¿no? O sea, sí hay quienes, sí hay hombres que están dispuestos a no ser protagonistas siempre, porque hasta defender es un protagonismo, ¿estás de acuerdo? Y segundo, encárguense de sus masculinidades. Su masculinidad los está matando. Y si mueren 10 mujeres al día, yo no, imagínate el número de desaparecidos y de muertos hombres que hay. O sea, la belicosidad, la crueldad de la guerra de toda la guerra, la crueldad del terrorismo, la crueldad del crimen organizado, la crueldad que ejercen los hombres sobre otros hombres y sobre las mujeres es enorme. Y no hay pierde. Los datos lo dicen y la experiencia lo dice. 90% de las personas que perpetran crímenes violentos, más del 90% son hombres. Entonces, esa masculinidad nos está matando a ustedes también. O sea, nos está matando a nosotras, pero ustedes también. Y tienen que hacer algo al respecto. Urge que trabajen su masculinidad y que digan, basta, ¿no? Tenemos que dejar de asociar la violencia con la masculinidad. Esos mandatos que están sobre ustedes son tremendos, ¿no? Yo tengo un queridísimo amigo que tiene, y lo voy a decir porque es importante, que tiene un colectivo que se llama Amigo Date Cuenta para trabajar las masculinidades. Los hombres se están organizando desde ahí. Y ya, Si me permites, a mí me gustaría, porque también ya vi por ahí alguien en el chat mandó también un tema, ¿por qué no organizamos un programa, bueno, por lo menos uno, sobre masculinidad? Porque bien señalas, ahorita yo que te escuchaba, yo también decía, bueno, pues ¿cómo va a ser ese hombre violento en el mundo? ¿Cómo va a llegar a ser un dichado de bondad y de ternura en la casa? Pues no, o sea, pues es el mismo, ¿no? Entonces tienes razón que esta masculinidad violenta afuera y que tú no sabes con cuánto se tranqueó afuera antes de también llegar a hacer lo propio en la casa. O sea, seguramente, no encuentro esa... Sería esquizofrénico, pero los hay, ¿no? Que pudiera ser afuera tipo violentísimo y adentro una ternura. Pero lo más probable es que no. Entonces creo que esta reflexión que haces de la masculinidad seguramente salvaría vidas de hombres, pero también de muchas mujeres. Y sí, la reflexión, yo no sé, también voy a ser cuidadoso y pues si me equivoco ni modo. Hay luego ciertos como valores o principios que a veces algunos autores definen como características femeninas. Una de ellas, escuchar. O sea, es mucho más de las mujeres escuchar. Y esa es una virtud. Y pongo un ejemplo. Ahora que está el tema de la pandemia, varias veces en varios periódicos he leído que algunos de los países donde las cosas se han hecho mejor son países donde están gobernados por mujeres. Y la mayoría serán, supongo, primeras ministras, y sale el tema de Nueva Zelanda y salen otros casos. Y de los atributos que le sacan a la primera ministra por ser mujer, es que escuchan. Y entonces escuchan a la comunidad científica, escuchan y no llegan con esta idea, quizá de la masculinidad, de yo sé, y bueno, ya vemos algunos ejemplos que tenemos unos al norte y otros muy cerca, ¿no? De yo sé, no necesito preguntar nada. Bueno, pues hay este tipo de cosas que seguramente sí somos diferentes y yo creo que las mujeres, por lo que oigo, tienden a escuchar más. Probablemente porque no las dejaban tampoco hablar. Pero en fin, hay cosas de este tipo, ¿no? ¿Qué reflexiones quizá finales, porque podríamos seguirnos, pero para cerrar bien, qué quizá reflexiones finales podría hacer cada una de ustedes, Julieta, Mariana y Silvia, un poco en el orden en que empezamos? ¿Qué reflexiones finales nos podrías hacer tú? De un tema que es enorme, pero que tú querrías que nos quedáramos con eso en la mente. Pues yo quisiera que nos quedáramos con varias cosas. En primer lugar, esta sensibilización que tienes tú, Enrique, que ojalá que muchos hombres tuvieran, ¿no? Tú nos hacías la pregunta fuera del aire, decías, y ahorita mismo dijiste que no se vea que yo soy oportunista por el tema de las mujeres, ahora que viene el Día Internacional de la No Violencia, etcétera, etcétera. Y cómo me puedo involucrar y en este tema. Yo creo que desde tu honestidad, desde la empatía que necesitamos de los hombres,
desde el apego al Estado de Derecho, desde de verdad esa conciencia de justicia que, por ejemplo, en el caso de las familias monoparentales, de las mamás agobiadas que tienen esta crianza con los hijos y que prescinden siempre del padre, ¿qué podemos también hacer, ¿no? Y desde los hombres, ¿qué pueden hacer por esto? Simplemente empatizar, simplemente pensar que la primera deuda moral y de todo tipo la tienen con sus hijos. Muchas veces te ponen el buró de crédito cuando debes la mensualidad del coche o el pagaré de no sé qué o que no pagaste el teléfono, lo que sea, ya te meten en el buró de crédito. Y sin embargo no hay un registro a la fecha nacional generalizado en donde digan, este señor no tiene la calidad moral, porque como una mamá que se queda, que ha estado trabajando siempre, que al día siguiente de que se separó y que ya no le llegó el gasto, tiene que salirse a la calle a vender quesadillas, hace lo que sea, porque sabe que tiene boquitas que alimentar. ¿Por qué? Porque tiene un gran sentido en la mayoría de las mujeres de responsabilidad, una gran empatía. No sé si se debe a las neurociencias, este avance que hemos tenido en conocer el cerebro femenino y el cerebro masculino, y por ahí dicen que nosotros tenemos estos ambos hemisferios cerebrales más conectados y podemos hacer, por eso somos multitask y funcionales y empáticas y emocionales, pero también podemos ser muy analíticas, etcétera. A lo mejor se debe simplemente a las características neurobiológicas que tenemos, no lo sabemos. Lo que sí es que yo soy una convencida en que todo se puede solucionar con el diálogo, que hay una comunicación no violenta que debemos ejercer en las familias, y no solamente en las familias, sino en las escuelas, en la sociedad, en el gobierno, en todos lados. Y poner por encima de todo, ya que nosotros, esta generación, es un poco perdida por esta lucha de género en la que no hemos encontrado la paridad, por toda esta impunidad de la que hablaba Silvia, por lo menos que veamos en nuestros hijos la oportunidad de ser una mejor sociedad. El interés superior de la infancia, lo vuelvo a repetir, ese que nosotros abrazamos y que todo el mundo lo ha abrazado y que se supone que vamos a promover leyes en donde los niños sean lo primero, yo creo que de verdad debemos hacerlo. Si nosotros ya no queremos o no pudimos o no se nos dio o es una lucha de poder interminable, a lo mejor nuestra generación en ese sentido está perdida, pero por lo menos hay que hacer algo por los hijos. Muchas gracias, Julieta. Tienes toda la razón. Y luego platicamos ya del tema del registro. Yo creo que hay que empujar eso, hay que estar en el Senado ya. Gracias. Ojalá Mariana, en la Comisión de Justicia. en la Comisión de Justicia del Senado. Mariana, ¿tú qué observación nos dejas? Pues yo quizás me quedaría con que, bueno, esas programaciones neurobiológicas de las que hablaba Julieta vienen del entorno, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo empezar a cambiar la sociedad. O sea, la sociedad en ese sentido, o sea, históricamente la sociedad le exige a las mujeres que cuiden a los hijos y desde chiquillas las empiezan a hacer a cuidar a sus hermanitos, a cuidar a las muñecas, a cuidar. Entonces las mujeres crecemos con un sentido de la responsabilidad que la sociedad nos impone a veces por sobre nuestro propio autocuidado. Entonces, las familias, las madres, la sociedad nos enseña a cuidar a los demás, pero no nos enseña a cuidarnos a nosotras mismas. Y luego entonces pareciera ser que dicen, es que como tú eres muy buena cuidando, pues entonces te toca a ti, pero no. O sea, el cuidado se aprende con la relación social, con la práctica, ¿sí? Esas conexiones se hacen conforme un niño va creciendo. Entonces hay que enseñarles a los niños chiquitos que cuiden tanto como las niñas chiquitas para que desarrollen esas habilidades emocionales. Hay que darles a los niños muñecas para que las cuiden también, es decir, hay que enseñarles a los niños a cuidar y hay que enseñarles a las niñas y a los niños que es su responsabilidad el cuidado de los demás por igual. Yo me quedaría con ese mensaje, es decir,
hay que empezar a educar a los niños y a las niñas de otra manera. Yo tengo amigas que están experimentando con otras formas de educar. Y si no tenemos, digamos, la capacidad, las ganas, cada quien es libre de escoger. A mí, la verdad, mis colegas del panel de hoy han escogido una causa, están en el Senado, están queriendo cambiar las leyes. Si no nos vamos a ir hasta allá, empecemos por lo chiquito. Que laven los trastes, que en lugar de comprarle un pastel a la mamá, le digan, mamá, hoy te vamos a dar el día libre, duerme hasta la hora que quieras, y enséñenle a las mujeres y díganles a las mujeres, está bien que te cuides, no te tienes que sacrificar todo el tiempo por los demás. Y a los hombres hay que decirles, oye, a ti te toca cuidar a tu hermana, pero no nomás de que no le peguen, te toca cuidarla, o sea, te toca bañarla y cambiarla y darle de comer y te toca cuidar, para que podamos programar a las personas de otra manera y para que las personas se atrevan a vivir la vida de otra manera. Creo que es importantísimo que a hombres y a mujeres se nos eduque en una ética del cuidado. Yo Por tengo igual. Yo tengo esta reflexión de que de los valores de este siglo XXI está la corresponsabilidad. Y en este sentido un poco va en el mismo tono que tú, de que tú dices, todos somos responsables de la vida de los demás. ¿Y dónde empiezas a aprender eso? En la familia. Todos debemos asumirnos responsables de la vida y del éxito de los demás. Todos, ¿no? Y ya no en ese rol de a uno es esto, a otro no. Todos, ¿no? Y nomás permítame, Enrique, decir que no es nada más responsabilidad, porque la responsabilidad es una palabra muy masculina. Es cuidar. Es cuidar, es querer, es acariciar, es tocar, ¿sí? Okay. Es acunar, es cantar una canción de cuna, es mostrar un sentimiento que a los hombres no se les permite, ¿sí? Y eso es importante también, ¿no? O sea, es el cuidado y la ternura, como decía Julieta, o sea, las familias pueden llegar a ser maravillosas, pueden llegar a ser el mejor lugar que tú tienes en la vida, ¿no? Sí pueden llegar a ser tu refugio, pero para eso sí es verdad, o sea, no quiero sonar a los Beatles, pero all you need is love, ¿no? O sea, todo lo que necesitas es amor. Y el tema es que hay que enseñarle a los niños y a las niñas eso, ¿no? Cómo dar amor y cómo dar cuidados. Y no decir, esto te toca a ti, esto me toca a mí. Yo me quedaría con eso. No, bueno, pues ya nos dejaste mucho. Gracias, Mariana. Silvia, ¿con qué cerramos? Mira, han dicho mucho de lo que yo pienso y comulgo, y pues yo nada más diría que es bien importante desaprender lo aprendido. Que si no desaprendemos todos estos vicios que traemos adentro, pues no vamos a poder cambiar de fondo. Y el que podamos de alguna forma educar diferente a nuestras hijas y a nuestros hijos, a las hijas darles confianza, que se preparen, que sean autosuficientes, como cada martes lo tocamos en Retos Femeninos con Julieta, el que de alguna forma los hijos aprendan a llorar, aprendan a ser partícipes del cariño, del amor, de la emotividad. Yo creo que sí vamos a lograr, no sé en cuántos años, espero que no sean tantos como la equidad en el salario, que son 253 años, pero que logremos tener cambios que de verdad son bien importantes. Como estamos viviendo, nos está dañando mucho. Estamos acabando con todo. Estamos depredando al planeta. Y es mucho por eso. Porque vivimos nada más para mí, para satisfacerme a mí, y se nos olvida todo lo que nos rodea. Y yo creo que ahora tiene que ser al revés. Hay que ver hacia nosotros para conocernos, para crecer, para ser mucho más sensibles y vivir hacia afuera, hacia los demás, porque si todos los que nos rodean están bien, nosotros nos vamos a sentir muy bien. Entonces, pues yo cerraría con eso, y obviamente tenemos muchos temas pendientes, Enrique. Seguiremos aquí en tu espacio y en Retos Femeninos tocando temas que son vitales y que yo creo que tú te puedes volver un gran vocero que puede impactar, así como nosotras nos hemos dedicado a impactar el crecimiento personal y profesional de las mujeres y de varios hombres, y yo diría muchos que están registrados en Retos. Yo creo que puede ser lo mismo contigo. Entonces, pues yo agradecerte, me encantó estar con Julieta, con Mariana, contigo una vez más, y espero que sea pues una de muchas para que Pues logramos. yo agradecerles también a Julieta, Mariana, a ti, Silvia, agradecerles mucho la oportunidad. Creo que es un tema central del país, del mundo, de las ciudades, es un tema central. Y yo creo que, bueno, yo he aprendido mucho, me falta más, pero he aprendido mucho, y estoy seguro que muchas de las personas que nos vieron ahora,
pero después las que también lo van a ver en el transcurso del tiempo, toda vez que esto queda grabado, estoy seguro que muchas de las reflexiones de aquí son interesantísimas y nos ayudarán en alguna medida de ir cambiando estos estereotipos. Y luego nos convocamos para seguir profundizando en algunos de estos temas, la parte política, la parte de la masculinidad, en fin, muchos temas y los que ustedes también consideren. Y bueno, pues gracias por acompañarnos y estaremos en un programa siguiente de esta serie que estamos ya tratando de hacer cada 15 días desde el Centro para el Futuro de las Ciudades. Y muy buenas noches tengan todos ustedes, todos y todas ustedes.